El fundamento es que la palabra se hizo carne. Una manera de vivir una vida plena en Jesucristo es tomar la responsabilidad de las acciones que yo, como individuo, sí estoy haciendo. Siempre es un gozo poderosísimo que recibimos al saber que usted nos está viendo en estas nuevas palabras al corazón. Mi amor, mujer de Dios, preciosa, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, estoy muy bien, gracias a Qué bueno, Dios. qué ¿Y tú bueno. en orden Bien todo? contenta, bien bendecida, bien agradecida con Dios. Ay, qué gozo me da poder llegar hasta donde usted nos esté viendo con estas palabras a su corazón. Estamos verdaderamente llenos de gozo y de emoción. Tenemos este medio de comunicación y lo utilizamos para compartir las buenas nuevas de salvación por medio de la Escritura, que Dios dejó como un legado para que todo aquel que crea en ella, la aplique, tenga un cambio de vida. Es importante entender, mi amor, y son principios muy esenciales, que la Escritura tomará efecto en el grado que nosotros no solamente la escuchemos, sino la pongamos por obra. Los auténticos discípulos de Jesús son aquellos no solamente que oyen su enseñanza, sino que la aplican. Así es. Y hemos hablado en programas anteriores que muchas personas en su posición de conocedores de la ley, de eruditos en la Torá, de saber conceptos de la religión de aquellos entonces, tomaban más en cuenta la tradición que imperaba en sus ordenanzas de culto que la misma palabra de Dios. Y Jesús menciona, por vuestras tradiciones, ustedes están invalidando. ¿Y qué es invalidar? No toma efecto, no toma poder, no es válida, no tiene autoridad, no aplica la palabra de Dios. Entonces, a veces en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra tradición, en nuestra educación, en nuestro conocimiento, en nuestro grado de entendimiento, muchas veces ponemos principios y estructuras antes de poder poner la palabra pura de Dios en acción. Por eso es que yo me atrevo a decir que sí existe algo más poderoso que la palabra de Dios en cuanto a la tradición de invalidarla. Porque la palabra poderosa de Dios, vertida por el mismísimo Espíritu Santo, choca con una conciencia de decir, no, ¿qué puede hacer la palabra efectiva de cambio, de poder, de salvación, de bendición, de liberación, si es que nosotros tenemos esa barrera? Así es. Por supuesto que la palabra de Dios es poderosísima. No hay nada que pueda estar irrumpiendo en su autoridad, en su decisión de traer libertad, gozo, bendición, salud, de estar proveyendo vida eterna. ¿Para quién? Para todos aquellos que la crean. Así es. Es básico y es sencillo, ¿no? Sí, aquí tiene que ver algo que es como el orgullo de tener una convicción de lo que yo digo, lo que yo pienso. Bueno, pero aunque la palabra me diga algo, necesitamos tener la humildad para reconocer que es palabra de Dios y que tiene razón, aún por encima de lo que yo he pensado. No es fácil, ¿verdad? Por eso tiene que tener uno la ayuda del Espíritu Santo, porque en una convicción, en una forma solamente almática de pensar, puede uno leerlo y no, porque yo tengo mi convicción, porque esto ha sido así siempre lo he creído, así me lo enseñaron, así lo he vivido, esta es mi experiencia y esto no aplica. Entonces nosotros estamos invalidando esta palabra por nuestra falta de humildad, de reconocer que si Dios lo dice, es que así es. En algunas porciones del Evangelio se le compartía a Jesús preguntas directas y él de manera directa respondía, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dice el mandamiento al respecto? Sí. Es ir más allá de lo que creo, de lo que pienso, de lo que mi conformación teológica, doctrinal, mi línea bautista, metodista, pentecostal, católica puede marcar como una pauta. Antes del bautista, antes del metodista, antes aún de quien sea, la palabra ya existía y la palabra desde el principio
es Jesús. Esta palabra, el Espíritu de Dios se movía ya sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios tenía acción desde antes de la creación. Y a veces nosotros argumentamos elementos, fundamentos de fe basados en doctrinas pues relativamente modernas, ¿no? Relativamente en cuanto al tiempo de la condición del calendario, pues 300 años, 500 años, 600 años, 800 años. Dice, wow, es que es la tradición por 800 años. El fundamento es que la palabra se hizo carne. Y esa palabra es Jesús. El Verbo se hizo carne, hizo un tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. Dios mismo, viendo la condición de nosotros, su creación, perdidos, sin esperanza, sin dirección, haciendo realmente lo que nosotros pensábamos que era lo correcto, eligió, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rey, se hizo siervo. Él, siendo rico, se hizo pobre y vino a estar teniendo esta aparición entre los hombres como hombre para llegar a un punto esencial. Es la palabra del reino, lo único que puede salvar de la depresión, de la enfermedad, del dolor, de la amargura, del quebranto. En la mañana yo meditaba y estaba tocando puntos específicos de oración. Y el Espíritu siempre me decía, ¿y qué dice la palabra de esto? Señor, dice que yo tengo que hacer esto. Señor, yo oro y bendigo. ¿Y qué dice la palabra de esto? Señor, dice que yo tengo que amar. Señor, esto. ¿Y qué dice la palabra? Amén. Que tú me proveerás. Y entonces llegó un momento que el Espíritu me dice, ¿qué eliges hacer? Claro. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tener? Entonces, amar. Yo amo, yo perdono, yo libero, yo creo, yo me muevo en fe, yo determino que por encima de mis emisiones, sensaciones, sentimientos, argumentos, la palabra de Dios es la máxima autoridad que rige mi vida, si voluntariamente quiero que rija. Claro. Porque entonces aquí viene esta porción del Espíritu que dice, ¿y qué dice la palabra? Cualquier ejemplo cotidiano, tengo que perdonar. Ah, no, es que no, ¿cómo? Bueno, la palabra dice que tú tienes que hacer este acto. ¿Qué eliges tú hacer? Y volvemos a llenarnos de argumentos. Es que no sabes lo que me hicieron. Es que no sabes cómo me trató. Es que no sabes la lastimadura. Es que no sabes el golpe. Es que no sabes el sufrimiento. Y luego viene este pastor Paco Rubio, que envía un relojito muy bonito que dice, bueno, para la libertad de nuestra alma, de lo que tú tienes responsabilidad, que va a traer esta tranquilidad. Saludamos y bendecimos al pastor Paco Rubio hasta Tampico. Y efectivamente, tú no tienes, mi amor, responsabilidad de mis pensamientos. No tienes responsabilidad ni siquiera de mis acciones, de mis elecciones, de mis amarguras y sufrimientos. Tú no tienes responsabilidad nada de lo que yo pueda estar decidiendo con mi vida. Pero tú sí eres responsable de tus acciones, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus elecciones que van a traer frutos a tu vida. Entonces, una manera de vivir una vida plena en Jesucristo es tomar la responsabilidad de las acciones que yo, como individuo, sí estoy haciendo. Y si vamos a la Escritura, 1 Corintios 10, ¡ah, qué apasionante!, ¿no? Wow. Sí, es que este tema nos da para mucho más plática, pero bueno, vamos a seguir. Porque nada es más valioso que la palabra y son Amén. Palabras al corazón Amén. de Dios para el corazón de los hermanos. Dice en 1 Corintios 10, el verso es el 1, 2 y 3, para que esto sea al grano, mi amor. Bueno, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es la Qué lindo. palabra de Dios Qué lindo.
que empieza a hablar de un panorama, y el apóstol Pablo lo dirige hacia el cuidado que tenemos que tener como creyentes y la forma como nos tenemos que comportar ante cualquier circunstancia. En estos tiempos que estamos viviendo, donde hemos estado insistiendo, tan solo es un ensayo de lo que viene. Porque cada vez los calendarios espirituales en los tiempos programados por Dios se están acortando, los acontecimientos se están exhibiendo, las maneras de cómo están mostrándose las posiciones del gobierno espiritual para que se desencadene el retorno de nuestro Señor Jesucristo, se están dando delante de nuestra generación. Amén. Son tantos temas que quisiéramos tocar cada uno de ellos y no sabemos por dónde tal vez, pero por el Espíritu Santo vamos a ir armando cada pieza de este rompecabezas en una forma muy clara para no confundirnos. ¿Ok? ¿Estamos viviendo tiempos importantísimos en cuanto al cronómetro del reloj de Dios para el término de las eras? Sí. Sí estamos viviendo tiempos verdaderamente evidentes, palpables. Basta de todo esto que se ha modificado en cuanto al comportamiento, el sentir y el mover, que en el mundo se está dando moderno, una evidencia de que es innegable que Dios está hablando. Sí. Número 2. El principio es que este ensayo nos está sirviendo para evidenciar lo que verdaderamente hay en nosotros. El tipo de fe que tenemos, el tipo de sustento, el tipo de bautismo, el tipo de vida nueva, el tipo de cristianismo que había estado viviendo no en una condición viendo los jinetes del Apocalipsis, viendo el fin de los tiempos, viendo las semanas de Daniel, allá como un acto muy lejano. ¿No? Ya esto lo estamos viendo en un cumplimiento cabal de los acontecimientos globales que nos dicen las alertas de Dios están siendo encendidas para los entendidos. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ay, qué gracias, bueno. precioso Espíritu Gloria a Santo. Dios. Esta palabra escrita por el apóstol Pablo es una dedicatoria no para las personas que vivían en aquella región de Corinto, sino es para nosotros en este tiempo. Y el Espíritu Santo quiere decirte a ti por medio de esta palabra al corazón, quiere decirte a ti y a mí: no quiero que ignores que aquellos que salieron de las pestes de Egipto cruzaron con vida y llegaron al punto donde Dios los quería tener. No quiero que ignores que tú vas a salir, que aunque estés cruzando este tiempo de desierto, aunque tengas enfrente el mar, aunque solamente veas el cobijo de una nube, tú llegarás a la tierra de bendición. No te vas a quedar rendido ni muerto por infección, por ausencia de dinero, por ausencia de servicio social, por ausencia de cualquier tipo de condición. Porque hay una promesa: Jesucristo está en su trono. Amén. El Espíritu está en nosotros. Dios ha diseñado esto para que se cumpla al pie de la letra y nos está dejando una instrucción clara y poderosa para que por el filtro del Espíritu podamos saber cómo se están moviendo los tiempos en nuestra era. Entonces, si algo nosotros tenemos que hacer, no es ignorar todo el fundamento de la historia de la Iglesia de Jesucristo,
desde la creación de los tiempos, desde los patriarcas, desde los profetas, desde los salmos, desde el Evangelio, desde lo que se ha escrito para llegar al punto de Apocalipsis. Y todo esto se escribió en un pasado. Entonces, por el Espíritu estamos recibiendo, mi amor, no quiero que ignores. Tienes que abrir el entendimiento, tienes que buscar las Escrituras, tienes que buscar los principios, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar la palabra que te dé lo que tienes que hacer en los tiempos que están por venir. Poderoso, mi amor, ¿no? Amén. Y eso es lo que necesitamos saber con urgencia, ¿verdad? No sé usted, pero yo sí. Señor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Y verdaderamente Dios tiene su dirección en la palabra. Dios conocemos mucho, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Primeramente, confiar en Él. Seguir creyendo en Él, seguirle amando, no dejar de estar confiados de que Él tiene todo en control. Ese es primeramente rendirnos a Él. Si hemos andado en nuestros caminos o alejados de Él, regresar nuevamente. Existen estrategias prácticas, efectivas y naturales que todo aquel que salga de una condición en este desierto tiene que aplicar en un futuro. Porque tú y yo, a título personal, a título pastoral, así lo creemos. Esto solamente es un ensayo. El cedazo se está moviendo, se está cirniendo. Y estamos haciendo en este momento la evidencia de que en ese mover están surgiendo tantas cosas, están surgiendo espíritus de confrontación, de división, de vanidad, de angustia, de rebeldía, de temor. Hay tanto que se está moviendo espiritualmente en estos tiempos, porque es lo que está sucediendo. Cuando leemos sobre los ángeles que estarán moviendo estas acciones para que el trigo y la cizaña esté separado, cuando hablamos espiritualmente de cómo los peces estarán siendo seleccionados, de los buenos, de los malos, pues al no tener una perspectiva por el Espíritu Santo de esa visión de lo que Dios quiere compartir, para no ignorar lo que es el pensamiento de Dios, pues creemos que vamos a ver a los ángeles haciendo esto. O creemos que vamos a ver a esas barcas teniendo, si este sí, este no, este sí. No, es la selección que se está dando en este momento de circunstancias que están moviendo todo lo que representa a los creyentes y no creyentes para verdaderamente elegir aquellos que conocen el fundamento, viven su vida en la roca, tienen su esperanza puesta en Jesucristo. De aquellos que no, ni siquiera digamos los que están en el mundo, sino de aquellos que aún en el pasado, no quiero que ignores que vuestros padres, vuestros ancestros, vuestros legados, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Habrá tiempo donde tú defiendas tu tradición religiosa, donde tú defiendas que eres la tercera o cuarta generación de creyentes de esta iglesia, de esta denominación. Habrá tiempo donde tú puedas aún sentirte orgulloso de estar teniendo esta transición de una vida de creyente de generación en generación en generación. Pero lo que Dios está llamando es a más que tomar una condición del pasado, es aprender de lo que en el pasado sucedió con esos creyentes para que lo apliquemos de manera práctica en estos tiempos. Y estamos hablando que de manera natural se tienen que hacer acciones diferentes para tener un resultado diferente. Hablaba yo con unos pastores que venían de Reynosa en la mañana. Y ellos decían, es que hace 8 años nosotros venimos aquí. Pero hace 8 años ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Prepararse para poder estar
transmitiendo el Evangelio por todas las redes sociales, por todos los canales, por todos los medios habidos y por haber. Muchos pastores no decidieron invertir en cámaras, en internet, en tecnología, porque pensaban que no era importante. Pensaban que la iglesia era un edificio donde las personas tenían que llegar a oírlos y era un muy buen mensaje y una muy buena predicación y era una muy buena banda la que iba a traer que esas iglesias se llenaran. Muchos no se prepararon, así como las novias, no solamente con la llenura del Espíritu Santo, sino con las herramientas para que llegado el momento pudieran seguir operando un mensaje de salvación y seguir proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no en lo que se entiende como iglesia convencional. Estos pastores duraron 8 años y no hicieron absolutamente nada de lo que nosotros les propusimos hace 8 años hacer. Y ahora que vienen, pastor, ¿cómo? Si hace 8 años hubiesen hecho esto, ahora estarían transmitiendo y haciendo y logrando y llegando. Podemos estar teniendo el argumento clásico, mi amor, del pensamiento de nuestra conformación de cómo tienen que darse las cosas. Pero el sedazo se ha movido, el filtro se está dando y tenemos que hacer cosas prácticas y efectivas para que saliendo de estas condiciones mundiales, de estas condiciones críticas, de estas condiciones económicas, de sistemas, de medios, bueno, hasta el mismo sistema de Internet nacional en este país está colapsándose, porque no tenía el respaldo para poder suplir la necesidad de tantos usuarios al mismo tiempo. Bueno, el punto esencial es de que en afectos prácticos que tú pudieras hacer, pues número 1, ser más ahorrativo, prepararte, tener ya no la manera de despilfarrar, ser de una u otra forma más administrados. Así es. Prepararte en tu salud física. Hacer tantas cosas que son naturales que decíamos, sí, no, ahora habrá la diferencia de aquel que está excedido de peso de aquel que no. Habrá la diferencia de aquel que tiene circunstancias de posibilidad en una salud de estar siendo expuesto, no a condiciones de bacterias, virus y contaminaciones, no, al rendimiento físico de la demanda de lo que está por venir. Tenemos que ser seres humanos más cuidadosos de lo que comemos, de lo que nos preparamos, de lo que consumimos, tanto por la boca, tanto por nuestros sentidos. Sí, y algo que nosotros hemos visto que de la manera de prepararse es tratar en lo más posible de vivir sin deudas. Si no tenemos dinero o si no podemos comprar algo que tenga que pagarse en el momento, solamente que digas, sí, yo sé que tengo una seguridad de ir pagando estas mensualidades, está perfecto. Pero si no, mejor no comprar algo, mejor prescindir de un bien que estar ahora, tal vez muchos, tengo una mensualidad atrasada aquí, otra mensualidad acá, créditos por acá, créditos por allá, me fui de viaje, de vacaciones, viaje primero y pague después y todavía debo todo esto. Entonces, tener cuidado, ¿verdad? De no entrar en esta trampa de los créditos. Entonces, como en el caso que nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido, estamos tan tranquilos de que, gracias a Dios, pues no tenemos que estar pagando estas deudas. Y yo sé que hay muchas personas que ahorita pueden estar agobiados porque no se prepararon con anticipación para una situación de este tipo, ¿no? Siempre lo hemos dicho que el mejor carro que el cristiano puede tener es el que está completamente pagado. No importa el modelo, pero por supuesto que habrá acciones prácticas, ¿verdad? El estar no metiéndote en deudas, eso va a ser un elemento esencial.
el estar preparando físicamente tu cuerpo, estar siendo más cuidadoso de lo que alimentas, estar teniendo un grado de ahorro, estar cumpliendo con el diezmo. Eso es un principio esencial. Amén. En el estudio que en particular y en micro ejemplo yo puedo ver la evidencia de resguardo, protección, seguridad, confianza, recurso, se ha dado claramente entre los hermanos que diezman de aquellos que no. Porque el diezmo es el ahorro hacia las arcas del cielo para poder extraer en tu momento la bendición de ver los cielos abiertos, derramando bendición hasta que sobre y abunde a tu vida. Pero si tú en un momento dado no diezmaste, no fuiste de los que fueron obedientes, estuviste, no, ¿por qué le dar al pastor? Mira, que el 10%. Pues en este momento tal vez tú puedes estar teniendo ese alcance de aquello que no sembraste. Pero bueno, naturalmente habrá cosas que hacer. Pero nosotros queremos concentrarnos en esta serie de programas en las cosas que espiritualmente tú tienes que hacer. Y lo primero que el Señor te dice, no olvides nunca que vienes de una herencia espiritual, que pasó ya por el desierto y salió adelante, mas no todos salieron con vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Muchas cosas espirituales que estaremos nosotros enseñándote en esta nueva serie de programas de Palabras al Corazón. No queremos sembrarte temor, no queremos sembrarte angustia, porque los que están en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas fuertes, correrán, no se fatigarán. Y el fundamento de estar en Cristo será una gran diferencia en este tiempo. ¿Y cómo puedes tú estar en Cristo? Aceptándolo en tu corazón. Abre tu corazón en este momento, declárale, Jesús, entra a mi vida, transfórmame, cámbiame, prepárame para lo que viene. Si son tiempos donde se están acortando los días de la historia de la humanidad como la conocemos, yo quiero ser parte de los que estén contigo por toda la eternidad. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos, entra a mi corazón, cámbiame, acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y declaro que tú eres mi Señor y mi Rey. Gracias, porque en tu nombre yo acepto la misericordia, tu gracia y la salvación. Gracias, Jesucristo. Si tú hiciste esa oración, te esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al Corazón. Dios los bendiga.